¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Queremos Opinar. Vamos a pasar 1 hora y 25 minutos con todos ustedes, con las noticias, con la actualidad, con la reflexión y con el diálogo. Hoy nos acompañan y les acompañan a todos ustedes el abogado Albert Boada. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Fuentes. El señor Juan Carlos Girauta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. El señor Ricardo Fernández Deu, abogado y periodista. Muy buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros esta mesa. Y Ramón J. Márquez Ramoncín. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos directos porque no quiero perder ni un momento. Hay una noticia que conocemos desde este mediodía y queremos pues acercarnos a ella, no solo para intentar informarles, sino también para compartirla. Vámonos a Bruselas, vamos a darnos una vuelta por Bruselas y vamos a ver qué han dicho esta tarde. La Comisión Europea deja la puerta abierta a aumentar en 1 año el plazo para que España cumpla los objetivos de déficit, pero reclama mecanismos de control del gasto en las comunidades autónomas y la adopción de nuevas medidas de ajuste si la evolución económica es peor de lo previsto. También pide que el gasto público crezca por debajo del Producto Interior Bruto a medio plazo. Bruselas quiere que el proyecto de reforma de las pensiones adelante los plazos de su aplicación para ampliar la edad de jubilación y aumentar el número de años de trabajo para calcular la pensión. Y aboga por aumentar los impuestos indirectos como el IVA. Lo hace después de criticar con dureza el sistema tributario español, muy dependiente de los impuestos directos que, en opinión de la Comisión, no favorecen el crecimiento. La Comisión Europea considera que la reforma laboral es solo un paso en la buena dirección, que deberá confirmarse con nuevas medidas. Critica los altos índices de abandono escolar que siguen afectando al sistema educativo y propone aplicar la Ley de Economía Sostenible, especialmente en los aspectos que permitan mejorar el entorno empresarial y la competitividad. Por último, Bruselas recuerda la necesidad de avanzar en las privatizaciones de aeropuertos y lotería. Creo que tienen ustedes suficientes datos, medidas de ajuste, el proyecto de reforma de las pensiones, la jubilación más tarde, aumentar los impuestos, en este caso el IVA, directamente así lo han dicho, criticar el sistema tributario, la reforma laboral solo es un paso y los índices de abandono escolar, por ejemplo, en unos niveles muy desafortunados, además de las privatizaciones de aeropuertos. A partir de aquí nos podíamos hacer una pregunta muy directa esta tarde y va a ser la primera. ¿Por qué nos tienen que decir lo que tenemos que hacer desde fuera? Está claro, ¿no? Es decir, si esto es así y tiene que ser así, ¿por qué no lo ve el gobierno? ¿O por qué no lo aplica el gobierno? ¿O están equivocados los que nos dicen que tenemos que seguir estos pasos? A ver qué nos cuentan ustedes. 902-04-0177. Juan Carlos Girauta, empiezo por usted. Fíjese la pregunta que acabo de hacer, Si esto se tiene que aplicar, ¿por qué el mismo gobierno no dice, señores, esto tenemos que hacerlo? Espera a que se lo digan. ¿O es que la gente de fuera está equivocada? Vamos a ver, casi... Hoy me ha dicho una persona, perdone que le diga, me ha dicho una persona, estoy contento porque viene Juan Carlos Girauta. Y cuando viene Juan Carlos Girauta, sé que algo interesante dirá. Se lo agradezco enormemente. Casi todo lo que está recomendando ahora Europa, casi todo, lo ha puesto ya en marcha el gobierno. Lo que pasa es que Europa le está diciendo que tiene que profundizar en esas reformas. Por lo tanto, con la salvedad del modelo impositivo, y bueno, yo, en fin, manifiesto mi especial agrado por lo que le dicen ahí, que tiene poco que ver con lo que han hecho, porque soy de los que desde el primer día, es decir, desde el primer Consejo de Ministros de este gobierno, que todavía era el año 2011, dije que subir el IRPF era una barbaridad. Bueno, eso le están diciendo, ¿no? Eso le están diciendo y le están dando una serie de consejos sobre el modelo impositivo. Ahí digamos que sí le hacen una corrección muy seria porque se refiere a la orientación de las políticas y en el resto de cuestiones le pide que profundice las reformas porque no están dando los resultados apetecidos. En cuestiones tan sensibles como, por ejemplo, el control
gasto autonómico, del déficit autonómico, es un asunto del que aquí se ha hablado mucho y le están diciendo, no, es que tiene usted que ir más lejos, hasta cuestiones como la educación, ¿no? Bueno, ¿cómo es que Bruselas habla de la reforma educativa? Y tal. Bueno, pues mire usted, porque es que estamos en la Unión Europea y de la misma manera que el Estado marca directrices a sus comunidades autónomas, pues las autoridades de la Unión Europea le marcan directrices a España. ¿Y por qué se lo permite? Primero, por la razón política que le estoy diciendo. Y segundo, por dos razones que son muy concretas y muy prosaicas. Una, que nos lo dice el mismo día en que nos hablan de darnos un año más para cumplir con el déficit. El objetivo de déficit del 3% en el 2014 se iría al 2015. Perdón, final de 2013 sería final de 2014. Y dos, es el mismo día en el que la propia Comisión Europea ha dicho algo muy importante, que es que posiblemente, que es deseable, que seguramente el saneamiento del sistema financiero español se haga con cargo al FEEF, a lo que se llama el Fondo de Rescate. El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que es una persona jurídica con sede en Luxemburgo y que toma decisiones relacionadas con la ayuda financiera a estados, por primera vez se está diciendo, bueno, pues quizá vamos a ir a una reforma de este fondo para que directamente sea esta institución la que capitalice los bancos que lo necesitan. Mire usted, esto es muy importante. ¿Y sabe por qué es muy importante? Porque nos evitaría el gran problema de tener que enfrentarnos, todos los contribuyentes españoles, al saneamiento que cada vez que se pone la lupa a una entidad que necesita recapitalización, cada vez va subiendo la cuenta. Hace 4 días Bankia necesitaba 7.500 millones. Hoy sabemos que necesita 19.000 más, sobre 4.600 y pico que ya se habían puesto. Ahora resulta que Catalunya Caixa y que Nova Caixa, que iban a salir a subasta, parece que no van a tener postores, nadie va a querer optar a ellas. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer el Estado? Pues lo que va a hacer, seguramente, es también nacionalizarlas. Hablo de entidades intervenidas. Hay otras entidades, estas no son las intervenidas, estas son Catalunya Caixa ya está nacionalizada en un 90%. No, son otras entidades que que están intervenidas y que se van a nacionalizar. Luego estas que están nacionalizadas y que posiblemente se incluyan en un gran banco con Bankia, etcétera. Es decir, vamos sumando. Y nadie sabe si lo que se necesita para sanear el sistema financiero español son 50.000 millones, 100.000 millones o 150.000 millones. Si son 50.000 millones, estamos hablando de 5 puntos del Producto Interior Bruto. Bueno, esto nos va grande, compromete la viabilidad del Estado. Cuando dicen nos va grande, ¿a qué se refiere? Me refiero a que España no tiene dinero para hacer eso. Y le acabo de explicar, ¿no? Y lo que intentaba hacer España en Bankia es, en vez de poner dinero, emitir deuda pública y dársela directamente, sin que pasara por el mercado. Y con esa deuda pública, Bankia iría al Banco Central Europeo y de manera automática, con eso como aval, obtendría fondos. Eso, según ha publicado el Financial Times, y por cierto, con mucho enfado del gobierno español, que está muy enfadado con el Financial Times. Bueno, yo lo entiendo, que esté enfadado, pero el Financial Times también es un diario serio, que con sus informaciones ha publicado que la Unión Europea no iba a autorizar eso. Alemania, sobre todo. No se iba a autorizar, y al final, bueno, es que hay que poner el dinero, hay que salir a colocar deuda pública española con un tipo de interés inasumible, para meter allí decenas de miles de millones de euros mientras usted está haciendo recortes a la gente. Es una buena noticia que sea posiblemente Europa la que haga eso. En la línea, por cierto, de lo que señaló François Hollande, el nuevo presidente francés, muy poco después de ser elegido. Usted lo ha dicho, don Juan Carlos, un año más dan como un plazo más para el asunto del déficit, para el cumplimiento del déficit, pero a cambio piden toda una serie de medidas
que evidentemente los españoles tendrán o tendremos que aportar desde nuestro esfuerzo y desde nuestra constancia. Yo lo que me pregunto es, y lo vuelvo a repetir, ¿por qué tienen que decirlo desde fuera? ¿Por qué el gobierno no se da cuenta que si tiene que subir el IVA, que lo suba? Que si tiene que hacer medidas de ajustes, que las haga. Que si tiene que bajar el IRPF, no se olvide, lo haga. no se olvide. Adelante, don Ricardo Fernández Deu. Bueno, yo creo, empezaré por la reflexión en la que ha concluido su exposición Juan Carlos Girauta. Se nota que ha llegado un nuevo inquilino al Elíseo, en alguna medida. Y luego se nota que el conflicto, porque es un conflicto, de Bankia, pues ha disparado todas las alarmas. Y se nota que el diferencial que supera los 500 puntos porcentuales respecto al bono alemán también ha tenido su efecto. Porque esto que ha dicho hoy el señor Durão Barroso no lo había dicho hasta esta mañana. En consecuencia, algo ha tenido que ocurrir para que efectivamente la Comisión Europea haya decidido tomar cartas activas en este asunto. Yo creo, como bien decía Juan Carlos, que efectivamente el hecho de que sea el Fondo de Rescate Europeo quien se haga cargo de la solución del problema que tiene en estos momentos el sistema financiero, la liquidez del sistema financiero español, es una buena noticia. No es lo mismo el hecho de tener que afrontar directamente con cargo a las arcas públicas la solución a ese problema que fiar a la Unión Europea la solución del problema mediante los recursos de la propia Unión. Esa es una buena noticia. Otra noticia, desde mi punto de vista significativa, se refiere también al hecho de que Durão Barroso, por primera vez, y refiriéndose a España, ha hablado de crecimiento, de la necesidad de crecimiento. Ha, digamos que, apoyado sus reflexiones respecto de lo que debería ser realmente la política fiscal en la necesidad de que se perciba un crecimiento en todos los órdenes. Ha dicho, por ejemplo, que es necesaria la privatización urgente de los recintos aeroportuarios. Ha dicho, por ejemplo, y ahí quiero incidir después de manera muy especial, en que hay que tener un control especial sobre la situación financiera de las comunidades autónomas. Sí, sí. Ha hablado, como bien decía también Juan Carlos, de la necesidad de un cambio significativo en el modelo de escolarización y de formación. Ha hablado de todas estas cosas y eso es fundamental que se haga con carácter de urgencia. Quería hacer especial hincapié en el tema de las comunidades autónomas porque justamente en estas horas en Cataluña se está discutiendo a propósito de la formulación del pacto fiscal, del llamado pacto fiscal que abandera el propio presidente de la Generalitat y en el que parece que hay una coincidencia casi universal, con la excepción, naturalmente, de las posiciones del Partido Popular de Cataluña, que, a través de un mecanismo de abstención, daría lugar a que en la negociación con la Administración del Estado se pudiera, digamos, avanzar de manera más eficaz y, sobre todo, más estable. Más estable en un momento en el que la estabilidad es un bien preciadísimo, ¿no? Es decir, sería, digamos, una acción vista desde la perspectiva parlamentaria muy positiva y, si se me deja decir, a mi modo de ver también, muy responsable. Pero yo añado, justo en el momento en el que Europa nos pide o le pide a la Administración del Gobierno Central de España un mayor control sobre las finanzas de las comunidades autónomas, no parece, diría yo, el momento más adecuado para que se vaya más allá de lo deseable en la formulación de unas exigencias respecto de la política fiscal referida a Cataluña que en absoluto se compadece con ese nivel de exigencia. Estamos en presencia de una carga impositiva indirecta inminente. Los IVAs, sobre todo los IVAs reducidos, se verán significativamente aumentados próximamente. Se decía que tal vez a principios del ejercicio 2013, yo pienso que eso se va a adelantar y que como muy tarde, después del verano, tendremos un planteamiento fiscal diferente. Y yo no sé si estamos a tiempo de reconsiderar, de recapacitar a propósito, uno,
de las cargas sociales que están sufriendo los empresarios y dos, sobre la imposición directa, es decir, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Estamos tan acostumbrados, y seguramente no por otra razón que no sea la necesidad imperiosa que están imponiendo la realidad de los acontecimientos, estamos, digo, tan acostumbrados a tener que maniobrar sobre la marcha que no me parecería nada, digamos, extemporáneo ni rechazable el hecho de que esta apuesta por la imposición indirecta se viese correspondida también por una cierta dulcificación de la imposición fiscal a las personas físicas. Bien, pues tenemos dos opiniones ya encima de la mesa. Es un tema muy importante. Nos estamos jugando y estamos jugando en un partido muy complicado. Y en este momento el partido ha avanzado bastante en sus minutos. Quiero decir con esto que yo creo que España se la juega y mucho en esta ocasión. Ahora doy la palabra a Ramón y después también a Albert. Juan Manuel, en Marbella, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante desde Marbella. Vamos a ver, aquí hay un problema muy grave. Lo estamos viendo con el presidente del Tribunal Supremo y a la vez del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que este señor haya venido a Marbella 20 viajes con el dinero público y nadie quiere saber nada? Los parlamentarios, que hay más de 450.000 políticos, ese es el problema. Ponga un día en cada ciudad, en cada ayuntamiento, cuántos políticos hay, cuántos asesores hay, cuánta gente de confianza. Mire, en Marbella no llega, falta 2 millones de euros cada mes para pagar la nómina. Tiene que pedir... Juan Manuel, sí, dígame. No, a ver, un momentito. Usted se ha llevado el tema a los políticos, a los ayuntamientos y tal, pero fíjese que desde Bruselas lo que están diciendo no va por ahí, ¿eh? Claro, mire, perdón. No nos entendemos. Gracias. José María, desde Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Bueno, mire, yo quería opinar sobre lo... Primero, felicitarles por el programa. Muchas gracias. Puesto que lo llevo viendo varias veces. Antes lo vi en la repetición. Y ahora lo veo en directo. Y creo que son muy acertados los temas que escogen y las opiniones que dan los contertulios. Muchas gracias. Yo quería opinar sobre lo que están haciendo. ¿Por qué nos dicen lo que tenemos que hacer? Pues a mi modesta opinión nos dicen lo que tenemos que hacer porque lo que se trata, yo ya no creo que haya una crisis. Pues nos están engañando a todos, porque cuando hace falta dinero para lo que interesa, el dinero fluye o bien de España o bien de Europa, de donde sea, el dinero hay. Cuando no hay problemas que no, por lo que sea, no son precisos resolverlos, pues no hay dinero para ellos. Entonces, ¿por qué no dicen lo tenemos que hacer? Pues porque los poderes, entiendo que los poderes financieros, a través de los poderes políticos que los tienen completamente dominados, pues están marcando el ritmo y lo que se trata, bajo mi modesta opinión, es de destruir el sistema social, de beneficio social que había en la Europa occidental desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esto se trata de una revolución, solo que en este caso, en lugar de partir la revolución desde las bases, lo que ha partido son desde los poderes y destruir, como que lo estamos viendo continuamente, porque lo único que desde los años 80 aproximadamente, 80 y tantos, principios de los 90, lo que se han ido es recortando paulatinamente derechos de los trabajadores, de las personas, etcétera, hasta llegar a la situación actual, que por lo que sea, desconozco cuáles han sido los motivos por los que ha estallado ahora, pero que han logrado pues todo lo que se había construido durante 60 años más o menos, tirarlo abajo. O estamos en el camino de ello. Porque si recuerdan, hace unos años, 5 o 6 años, se hablaba de los miliuristas. Es que ahora no tenemos ni los miliuristas han quedado como los ricos con respecto a lo que hay ahora, porque ahora un sueldo de 700, 800 euros, pues oiga, es una cosa ya que se está tomando la gente como normal. Cuando usted me dirá, con 700, 800 euros, cuando los alquileres, por ejemplo, de un piso están en 500 euros más o menos, y con la rebaja ya que ha habido durante todo este tiempo, desde que empezó la crisis, ¿dónde va la gente con 700, 800 euros? ¿Qué porvenir se puede construir con eso? ¿Qué bienestar social se puede alcanzar con esto? Muy bien, pues José María, le agradezco también su participación. Por terminar, lo que he hecho en falta en todo esto
es que, al contrario de lo que pasó en el periodo de la transición española, en los años 80 y tantos, 90, que había un movimiento cultural que todas estas cosas lo denunciaba, he hecho en falta que ahora a la gente de la cultura, a la gente que tiene peso sobre la opinión pública del país, porque por su popularidad y tal, podían tirar un poco más de la manta en este sentido, y lo veo a todos callados, no dicen nada. Muy bien, pues me lo ha puesto muy bien para darle la palabra a Ramoncín. Gracias por su llamada. Adelante, Ramón. Empezaré por el final. No pensaba hablar de esto, pero si hay que hablar, se habla. Mire, la mejor manera de tener a la gente callada es la inanición. Es dejar a la gente sin posibilidades. Y cuando la gente tiene cada vez menos posibilidades, cada vez más callados están. Algunos hemos optado por otras cosas. A mí, desde luego, no se me puede señalar con el dedo. Yo digo lo que pienso y, además, yo no hablo para gustarle a uno a otro. Digo lo que creo que es lo que tengo que decir desde un punto de vista completamente independiente y sin tener que rendir cuentas, ¿no? Luego también, cuando algunos se sitúan en una posición, le señalan con el dedo. Que si la ceja, que si tal, o sea, eso ya lo hemos vivido todos, ¿no? Pero el mundo de la cultura, en particular, en este momento, bastante tiene el que graba un disco con poder vender el disco, el que escribe un libro con poder vender el libro, el que hace una película con poder estrenar la película, el que tiene una obra de teatro con poder llenar el teatro y que la taquilla funcione. O sea, quiero decir que efectivamente tiene razón, pero claro, porque se ha llegado a ese extremo, que poco a poco tú, cuando decías se recortan los derechos sociales de la gente, eso sí los otros. Es decir, si tú mantienes a la gente de la cultura en una situación en la que lo que tiene que hacer es lo que le da de comer, no le permite estar en otra posición, la gente se aparta cada vez más de opiniones que les puedan costar caro, que les puedan pasar al final el recibo de la cuenta. Porque algunos lo hemos vivido, hemos visto cómo llegaban unos, ibas a la calle, llegabas a una cosa así, incluso estando en programas de entretenimiento, o sea que la gente eso le tiene el miedo y tal. Bueno, en fin. Y luego pues también es verdad que hay clanes en un lado y en otro que al final pues se ven muy claro en qué sitio están y eso tampoco a la gente le gusta mucho. Bueno, yo creo una cosa, yo creo que esto viene muy bien para que todo el mundo se dé cuenta de una verdad que decía más levemente, como lo voy a decir yo, Juan Carlos. Estamos en un club y ni somos miembros fundadores ni los más importantes del club. Estamos en un club y somos, bueno, reservas del club. Y a los reservas del club hay que decirles cómo tienen que jugar. Y hay que decirles cómo tienen que comportarse. Hay que decirles cómo tienen que hacer las cosas. Porque la pregunta que hace usted de verdad y que necesita una respuesta y que no la voy a dar y que no sea una idea, es porque no saben lo que hacer. Usted está preguntando ¿por qué el PP? Porque no saben lo que hacer. ¿O es que todavía no se ha dado cuenta nadie? Y esto no significa, a propósito de lo primero, cuando uno dice esto, está diciendo que haya otro que sepa lo que hacer. Yo creo que no sabe lo que hacer ninguno. Y ya se ha visto clarísimo con el tema Bankia, como cuando las galletas van a ir a todas direcciones, como los dos se ponen de acuerdo y dicen, no, comisión para descubrir lo que ha pasado aquí, no, porque aquí tenemos todos lo nuestro. Claro. Aquí hemos metido políticos de uno y de otro, sindicalistas, independientes que han elegido unos y han elegido otros, y han estado en las... Yo he visto como, oye, ¿te apetecería ser consejero una temporadita aquí en la caja tal? Y vas por y eso a uno y al otro, y cada uno ha metido al suyo, y entonces no quieren decirlo. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Apuntaba también muy levemente Juan Carlos. Salió Hollande y dijo, el sistema financiero español va a necesitar un rescate. Hace muy poquito, 2 o 3 semanas. Y salió Rajoy diciendo, bueno, si Hollande sabe algo que no sepa yo, que venga y que lo diga. Pues claro que lo sabía. Mire usted cómo lo sabía. Mire cómo ha pasado. Vamos a ver, es que se están haciendo las cosas mal de siempre, pero por una razón fundamental. Porque lo que no funciona es el sistema. No quiero estar aquí de antiglobalización, ni de antisistema, ni tal, pero no queda más remedio que darse cuenta que lo que no funciona es el sistema. El sistema capitalista, como lo conocemos, no funciona. Porque lo que ha hecho ha sido estirar cada vez más la distancia que hay entre pobres y ricos. Había un ratio, hace unos años en las grandes empresas, había un ratio hasta hace 4, 5, 6, 7 años, en que la diferencia era de 1 a 50. De 1 a 50. El que cobraba 50, el que estaba más abajo en la empresa, cobraba 1. El ratio, ¿sabe usted cómo está ahora? Entre 100 y 150. El ratio ha llegado, cuando ha pasado todo eso, el de aquí arriba está en 150, el que cobra menos es 1. Han pasado un ratio del 51 al 151 en la mayor parte de las grandes empresas. Y luego la gente hay que hablarle en un idioma que empiece a entender y que empiece a comprender. Y esto me lo han pedido expresamente gente que me encuentro por ahí. Oiga, es que hablan de miles de millones de euros. ¿Sabe lo que son 23.000 millones de euros? Hay que multiplicar 23.000 millones por 166.6. La mitad de las máquinas no lo saca. ¿Sabe lo que sale? Una cifra con 13 dígitos. ¿Sabe lo que son 13 dígitos? Billones. Billones nuestros, no el billón americano de 100.000 millones. Billones, 1 millón de millones. Esta broma son casi 4 millones de millones. Lo voy a decir gráfico para que la gente lo entienda.
4 millones de maletines con 1 millón de pesetas en cada maletín. O sea, maletines de aquí a la luna, ida y vuelta. Es que, claro, estamos hablando y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y esa gente, a los que les tenemos que rescatar con eso, están poniendo en la calle a ciudadanos que no han pagado 3 letras de 600 euros. Sin casi, Ramón. Entonces yo ya estoy diciendo... Sin casi, claro, son sin casi. 4 billones. 4 billones, fíjate. Y yo soy de letras, Pero la gente ya conviene que la gente empiece a entender esto. Oiga, y estos mismos, a los que ahora hay que sacar 4 millones, me da lo mismo. Si lo pone, ¿qué se cree? ¿Que si lo pone el Fondo Europeo no lo vamos a pagar también? Correcto. Que lo pone el FROP, el FAC, el BCE, nos da igual. Si lo vamos a pagar, lo mismo. ¿Y quién lo va a pagar? El trabajador. Los únicos que están haciendo las cosas bien. Porque como no hacen otra cosa, ¿sabe lo que hacen? Levantarse e ir a trabajar. Desde luego. Y en todo este lío, el trabajador ha seguido yendo a trabajar, conduciendo autobuses, en las pastelerías, en las panaderías, sirviéndonos la comida, llevándonos en los coches, detrás de las cámaras. Y esto es que no es demagogia, es la pura realidad. Y se lo dice a alguien que ya está harto. Yo estoy harto. O sea, yo como ciudadano estoy harto, no puedo estar más harto. Si tuviera el poder, que no lo tengo, le aseguro que yo cambiaría las cosas de otra manera. De luego iba a ser mucho más salvaje. ¿Por qué unos señores que son responsables de todo esto? ¿Usted se cree que esta empresa a la que hay que darle 4 billones de pesetas tenga un tío que, como no lo remedien, se va a ir mañana con 14 millones de euros? Que son, señores, para que lo sepan, 13.000 y pico millones de pesetas. Lo van a remediar. Claro que lo quieren querer. Creo que lo van a un señor, un remediar, tal sí. Aurelio, que no tengo nada en contra de él, pero ya es que no le puedo soportar, que se va a llevar... ¿Pero esto qué es? O viene el señor Guirigolzarri ese con esa cara que tiene, que ya es que ya uno ya los empieza a decir, pero ¿cómo va a tener una persona una cara de tonto como ese y llevarse 68 millones de euros? Le dieron para que se fuera. Este es el que viene a contarnos ahora cómo hay que hacer las cosas. Se llevó 68 millones con esa cara y en su banco echan a la gente a la calle por no pagar 3 letras de 1.000 euros. Pero ya está bien. O sea, de verdad es que podemos aquí hacer todos los análisis políticos que nos dé la gana y toda la culpa la tiene de tal, Maroto, el de la moto, que nos están vacilando, que nos están tomando el pelo, que esto es insoportable. Y no comprendo cómo la gente, digo la gente, no ya del 15M y tal. Oiga, es que se tiene que hacer algo de verdad. Es que se tiene que decir, señores, hasta aquí hemos llegado. Se terminó. Ese banco que me cobra porque me manda una carta, que me pone un... Bueno, ¿pero esto qué es? Que me sube los intereses cuando le da la gana. Y ahora le tengo yo que rescatar con mi pasta. O sea, que una familia a la que han puesto en la calle porque no han pagado 3 letras de 1.000 euros en una cosa que tenían en Caja Madrid, resulta que ahora con su dinero tienen que aportar parte de esos 4.000 y pico euros que hay que poner por cada español para ayudar a estos señores. Es que es de cachondeo. Es que yo ya no quiero saber nada de más análisis políticos, ni más... O sea, ya he sacado el bate de béisbol, es que esto no hay quien lo aguante. Ramón, yo creo que tus palabras serán muy bien acogidas esta tarde por nuestros telespectadores. Ramón decía que está harto. Yo me imagino que muchos de ustedes también están hartos de esta historia. Y hoy escuchamos nuevas cifras que nos dicen y nos anuncian que evidentemente el IVA va a subir, como también decía don Ricardo Fernández Deu, e incluso va a subir antes de lo que estaba previsto. Y por eso estamos esta tarde aquí hablando de lo que se ha dicho en Bruselas. Y como decían aquí también en la mesa, parece mentira que no se den cuenta en España nuestros gobernantes qué es lo que necesita este país. O es que tienen miedo a aplicarlo, o es que son cómplices de la situación. Manuel, en Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra desde Málaga. Bueno, pues mire usted, la pregunta que nos hacen, yo diría que toda la culpa tiene porque este gobierno no se aclara de nada. Es que este gobierno no se aclara de nada, y como no se aclara nada, es normal que no tenga que intervenir, porque tiene usted el ejemplo con Bankia, que por cierto, el otro día al señor Girauta le llamaron por teléfono a una mujer diciendo que iba a sacar el dinero, se echó la mano a la cabeza, y yo digo, si es tan solidario, porque coge su capital y que lo meta en Bankia, y yo le voy a responder que él no lo va a meter. ¿Por qué no lo va a meter? Porque él no se fía, como le pasa a todos los españoles, todos los españoles no nos fiamos ya de nada. Y eso se siente claro. Y España seguirá funcionando tan malamente porque tenemos demasiada paciencia los españoles. Y eso es algo que yo creo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos demasiada paciencia. Bueno, pues Manuel, esa es su aportación. Marisa, Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Mira, concretamente lo que decía es que estamos hartos, efectivamente, es que no es hartos, damos, no sé, nuestra opinión, pensamos lo que está mal, pero es que no se escucha, o sea, es que, por ejemplo, que tenemos en España más aeropuertos que en Alemania, Francia o Italia, 47 aeropuertos en España, de los que solo cubren 10 gastos, solo 10 aeropuertos cubren gastos, que Madrid es la ciudad europea más endeudada de Europa.
más de 7.000 millones de euros más los pagos pendientes que hay a proveedores. O sea que, en fin, pero claro, todo esto parece ser que no cuenta. Hablaban antes de lo que ha hecho Francis Hollande. Pues efectivamente, ha ido a su posesión a la posesión cuando ha tenido que tomar su esto a bordo de un Citroën DS5. Y entonces, oye, Mariano Rajoy me parece que no va precisamente un SEA 600. O sea, hay que pensar en que se tienen que estar deduciendo todo, porque es que realmente no se puede estar pensando que aquí vivimos en jauja y ahora pensar en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, que sí, tenemos mucho hecho, pero nos va a costar más dinero también. Y en fin, vemos en cambio que al marido de Dolores de Cospedal, a Ignacio López del Hierro, que es primo de Álvarez del Manzano, por si algunos no lo saben, pues al final ya le han terminado nombrando consejero de Iberdrola. O sea, esto según información del ABC del sábado 26 de mayo. Se lo digo para que el señor Giralta, pues en fin, creo que estará enterado, porque no había conseguido, lo había conseguido, bueno, serán personas, son ingenieros, tienen una valía, efectivamente, no lo ponemos en duda, pero que es que siempre se terminan con cargos impresionantes, aunque no en un principio no se había conseguido, al final, pues la señora de Cospedal, pues sí lo ha logrado. Y no se trata ni la derecha ni la izquierda, porque ponemos ahora mismo, la izquierda pues hace las cosas y por eso está como está, y está en el sitio donde pero que no lo olvidemos, que Madrid es la capital de Europa más endeudada. Gracias por su participación. Manuela, en Córdoba. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuela. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. De acuerdo. Mire, primero decir que gracias por atenderme y la palabra con la que yo quería empezar mi introducción a la pregunta que ustedes hacen esta tarde me la ha quitado de la boca, como casi siempre, Ramoncín. Me encanta su sentido común y la forma en que se expresa y cómo siente las cosas, porque a mí no me pasa como le pasa a él. No solamente me siento enfadada, es que, y estoy en buena situación económica por lo que vemos cada día, que existe un trabajo fijo, pero vivo con miedo, me acuesto con miedo y me levanto con las primeras noticias de la mañana y mi miedo aumenta, porque yo no sé si la gente es consciente de lo que tenemos ya en lo alto y de lo que se nos viene encima. ¿Qué quiero yo exponer? 3 cuestiones. La primera, y luego me voy a ir a la Unión Europea, La primera es, primero, la base del capitalismo, y sobre todo el capitalismo que tenemos en la actualidad, un capitalismo salvaje. Todo el mundo conoce a qué se debe la teoría económica del capitalismo, con los antecedentes de David Ricardo y con Adam Smith. La base, el laissez-faire, laissez-passer. Ya lo han dicho otros días y otras tardes en su propio programa. ¿Qué significa esto? Que la economía tiene sus propias leyes y que el Estado no tiene que intervenir. No tiene que intervenir, pero es mentira. Casi en ningún Estado actual existe un capitalismo puro y duro, porque si en verdad existiera un capitalismo puro y duro y el Estado no interviniese, no existirían vacaciones pagadas, no habría un salario mínimo interprofesional, no existiría sanidad pública, no existirían colegios públicos. Eso es lo primero. Pero sí se tiende ahora y cada vez más a ese capitalismo salvaje. Pero dése ustedes cuenta. Bueno, que seguro que se han dado cuenta, por supuesto. Simplemente es para que los oyentes me escuchen. El capitalismo salvaje se sigue proyectando siempre hacia entidades públicas. O sea, las entidades públicas se quieren privatizar. Y aquellos que en verdad defendían dejadme hacer, dejadme pasar, que a mí nadie inspeccione, que nadie me inspeccione mis acciones, mi gestión, que son los bancos, los primeros que apoyaban esta afirmación del laissez-faire, laissez-passer, ahora resulta que le piden ayuda al Estado. Ahí nos quedamos, Manuela, ahí nos quedamos. Gracias por su reflexión y por esta descripción que nos ha hecho de ese capitalismo salvaje. Adelante, señor Boada. Yo retomaré una expresión de Ramón, pero que yo la modificaré porque no estoy del todo de acuerdo. Él ha dicho que no saben lo que hacer. Yo creo que es que no quieren hacer lo que deben hacer, que es muy distinto. Yo creo que el gobierno está formado por gente analfabeta, sino por gente muy bien preparada. Y creo que saben perfectamente lo que tienen que hacer. Otra cosa es que tengan el coraje político de hacerlo, que es muy distinto.
Esta persona que ha intervenido y otras muchas creo que exponen una preocupación que cualquier sociedad democrática tiene que estar muy alerta, ¿no? Que es la subordinación del poder político al poder económico. Yo creo que en la actualidad esto se está viendo muchísimo y esto genera, como decía esta última interviniente, una gran intranquilidad incluso en aquellos que tienen una cierta estabilidad en su trabajo. Déjeme que recuerde que España en este momento se produce una conjunción de circunstancias realmente preocupantes. Una elevada tasa de paro, una escasa actividad económica que condiciona la recaudación fiscal y la conjunción a la vez de déficit público y déficit privado. Es tan grave el déficit privado que hay concentrado en los bancos que recuerdo que tienen que venir 2 consultoras a comprobar los estados financieros de los bancos, porque en Europa no se cree en lo que decimos. Y en cuanto al déficit público, aparejado o unido a la poca recaudación, debo recordar que difícilmente nadie te va a dejar dinero cuando tú no generas confianza. Y yo creo que España tiene que plantearse que no está generando ningún tipo de confianza en el exterior. Y no se genera confianza cuando, por ejemplo, el otro día había un déficit público oculto que sale adelante. Yo creo que eso no genera confianza. Pero es que miremos, por favor, insisto, hagamos un análisis, en lugar de dar culpas a los demás, miremos introspectivamente. ¿Qué institución del Estado, cuál, funciona hoy de forma razonable mínimamente? Una sola. Yo creo que no encontraremos ninguna. Ninguna. Ni la Casa Real, ni la justicia, ni el poder legislativo, ni el gobierno, ni los reguladores. Ninguno funciona con un cierto rigor para parar lo que está ocurriendo. Luego, si tú no generas confianza, y solo hace falta ser empresario, nadie te va a dejar dinero. Y nos lleva al problema donde estamos. Para que nos dejen dinero, nos ponen las condiciones. Te lo voy a dejar bajo estas circunstancias. ¿Y quién va a ser el pagano de la película? Lo decía Ramoncín, trabajadores, permíteme, lo amplío, la clase media. Esa clase media española que está totalmente controlada en cuanto a sus ingresos, en cuanto a su actividad, esa es la que va a pagar todo el festival que hay. Y permíteme que diga una cosa, y como mínimo como este particular, yo creo que Bankia se podía abordar de otra forma. Y otra forma es dejando caer ese banco y que en cualquier caso los inversionistas, los accionistas de ese banco tuvieran las pérdidas. Los depositantes tuvieran garantizado con ese dinero que se quiere dar a las puertas, pero que en todo caso los inversionistas perdieran. Y ahí se buscarían responsabilidades de quien hizo que esa entidad saliera a bolsa. Porque que me digan hoy que fue un error que saliera a bolsa, hombre, me lo podrías haber dicho antes, porque mucha gente se ha arruinado. Y este es un país como que no funcionan los mecanismos de control y los mecanismos de exigencia de responsabilidades, todo el mundo hace de su capa un sayo y así nos va. Puede ser que haya muchos políticos que tengan inversiones en ese banco, ¿no? Bueno, usted mire el consejo de administración de ese banco y verá cómo está repartido los papeles. A lo mejor por eso lo entenderemos el hecho de que estén en los consejos de administración no significa que hayan puesto su dinero a contribución de la causa del banco. Evidente, eso es evidente. Vamos un momento, voy a poner una llamadita. Está la tarde interesantísima, de verdad, ¿eh? Está la tarde interesante. Estamos hablando de un tema de actualidad que hemos visto los que vemos el informativo al mediodía, el telediario. Hemos visto cómo se basaba toda la información a partir de esta noticia de Bruselas y teníamos preparado, la verdad es que teníamos preparado otros temas, pero estamos centrados en este porque creo que es de máxima importancia. José de Granada, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Mire, sobre la pregunta, ¿por qué nos dicen lo que tenemos que hacer? Sí, sí. Pues yo pienso es porque ni hemos pintado nada en Europa desde que entramos, ni ahora menos. A raíz de esto, yo pienso que aún estamos a tiempo de salirnos del tren, que nos están llevando, creo yo, a un campo de concentración. Al Deutschmann, nos están llevando a un campo de concentración. Salirnos del euro. Una vez hecho esto, arreglar las cosas dentro de nuestro país. Pues eso no nos faltaba. Y llevar a quien haya que llevar a los tribunales. Para que la haya hecho, que la pague. Muy bien, y pues arreglar nuestro tema aquí, que yo pienso que saldremos de la crisis antes arreglándolo nosotros, con la agricultura, con los puertos, con todo, antes que nos lo arregle Europa, porque lo que nos lleva es a la debacle.
Muchas gracias. Gracias, José. Yo no sé si comparten con él lo que ha dicho, pero la verdad es que yo también he escuchado a gente que dice lo que el señor José de Granada. En todo caso, es otro punto más que ponemos esta tarde encima de la mesa. María Teresa de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Adelante desde Madrid. Un saludo para todos. Yo lo único que quiero decir es una frase, que no me molesta que intenten engañarme. Lo que me molesta es la cara de imbécil que tengo que poner para hacer que me lo creo. Y dicho esto, no tengo nada más que decir. Creo que está definida. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Esa frase ha sido muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Ha sido una frase interesante, señor Fernández. Uno diga que no. ¿Cuánto tiempo hace que solemos vernos en esta mesa comentando la actualidad? Pues ya hace 2 años ahora en este programa. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que hoy, por primera vez, el tono y la actitud de los que habitualmente intervenimos, somos 4 solo, hay muchos más colaboradores, pero el tono de preocupación, de inquietud, el tono grave que están teniendo nuestras intervenciones, las de todos, refleja que realmente hoy no es un día más. Hoy se ha producido algo muy importante. Y decía este señor salir de Europa, pero si estamos justo impetrando que sea el fondo de rescate el que venga a resolver el problema de la liquidez de los bancos, que nos vengan a sacar del atolladero en el que estamos metidos. Decía antes Ramoncín que estamos en un club, pero somos solo reservas. No estoy del todo de acuerdo, Ramón, en eso. No somos reservas. Reservas probablemente lo sean Grecia y Portugal, con todos los respetos, y sobre todo los países de reciente incorporación a la Unión. Nosotros tampoco somos los adalides, pero somos un país de un cierto nivel, de una cierta musculatura. Lo que pasa es que en ese club nos hemos comportado como gamberros durante muchos años y hemos hecho lo que no debíamos. Y algunos entrenadores nos han jaleado la manera de comportarnos, ¿no? Y eso es lo que pasa. Yo creo que justamente lo que necesitamos es más Europa, mucha más Europa. El presidente del gobierno hoy, en sede parlamentaria, se refería a ese tema. Y decía que progresivamente hemos de estar en condiciones de asumir que es necesario participar más intensamente de una política económica, de una política fiscal, única, para todos. Saber exactamente a qué atenernos. Lo que está ocurriendo, todo y siendo el producto de un error, si el error hubiese sido compartido, ahora la responsabilidad también estaría en condiciones de ser corregida desde una perspectiva común. Y sin embargo, estamos, he utilizado el verbo impetrar, que es, como usted bien sabe, el que se utiliza cuando se pide la intercesión divina, ¿no? Así es que, no señores, no, menos Europa no, en todo caso, mucha más Europa, porque o salimos de esta todos juntos o el asunto pinta, pero que muy mal. Adelante, señor Girauta. Me preocupa mucho que se haya dado por buena aquí una premisa que yo tengo que negar, pero además con mucho énfasis, que es que esto tenga algo que ver con el liberalismo y mucho menos con un liberalismo salvaje. Al contrario, si me permite, nuestros problemas no vienen de la falta de intervencionismo, vienen del excesivo intervencionismo. Si España no está generando riqueza es por el excesivo intervencionismo y porque no se ha puesto manos a la obra con una adecuada liberalización y desregulación en los sectores económicos. Desde luego, cuando hablamos del sistema financiero, sobre todo de las 45 cajas de ahorros que teníamos y que se han juntado en paquetes, en pequeños montones, esto no tiene absolutamente nada que ver, ni con el liberalismo, ni con el libre mercado, ni con la libre competencia. Las cajas de ahorros eran entidades semipúblicas, por no decir públicas, pero bueno, como jurídicamente era rara la figura, semipúblicas, mandadas por políticos, tomando decisiones que no tienen nada que ver ni con el capitalismo, ni con los intercambios, ni con la técnica bancaria, ni con nada. Es decir, ¿por qué creen que hemos hecho 50 aeropuertos inútiles? Porque no había empresarios de verdad ahí tomando las decisiones, sino políticos ayudando a sus amigos. ¿Desde cuándo eso es el liberalismo o eso es el libre mercado?
Cuidado, yo pongo mucho énfasis en eso. Y que no vaya a parecer que cuando yo digo es una buena noticia que Europa ponga este dinero, que no vaya a parecer que es que yo estoy de acuerdo con que se salve lo que no se tiene que salvar. Yo estoy hablando de lo que tenemos. Mire, si Europa se dedica a salvar el sistema bancario europeo, estará haciendo lo que ha hecho Estados Unidos desde hace 4 años con éxito, que es el TARP. El TARP es un programa por el cual hace ya casi 4 años se metió pues, por encima de los 700.000 millones de dólares para salvar el sistema financiero americano, nacionalizándolo, metiéndose en el capital. Hoy día eso ha dado beneficio salerario. ¿Sabe usted cuáles son las diferencias? Porque a mí me encantaría que aquí se hubiera hecho un TARP. Las diferencias son, primero, se hizo en el momento en que se debía. Aquí se va a hacer tarde. Segundo, el que lo hacía tenía la máquina de hacer los dólares y podía fabricarte $1 billón si quería. En España no tenemos la máquina de hacer los dólares, ni los euros, la tienen en Bruselas. Después, en Estados Unidos se pidió responsabilidades y fueron a la cárcel un montón de gente y otros quedaron ya, digamos, inhabilitados de por vida y otros asumieron la vergüenza pública, pero un montón. Aquí estamos esperando que un solo gestor de una caja de ahorros entre en la cárcel, aunque sea de visita. Y por encima de todo, el TARP salvó el sistema financiero americano después de dejar caer 320 bancos. Previamente quebraron 320 bancos y después de quebrar la basura, entonces se salvó. Aquí no podía quebrar ninguno. Aquí resulta que hay un dogma, que es que los bancos no pueden quebrar. Lo he dicho 1000 veces, si los bancos no pueden quebrar, el día que me convenzan de que un banco no puede quebrar, ese día yo defiendo la banca pública exclusivamente, porque entonces no puede estar en el mundo de los negocios. Dicho todo lo cual, estamos donde estamos, tenemos el gobierno que tenemos, el que ha votado a la gente. Yo desde luego no sé por qué me dicen, señor Girauta, la señora Cospedal, no sé qué, como si fuera mi prima. Yo critico al gobierno con todo el énfasis cuando hay que hacerlo y digo que lo hace bien cuando lo hace bien. Y, o sea, es que no sé por qué me lo dicen a mí. Juan Carlos, no, lo que está diciendo el liberalismo tienes mucha razón. Pero el liberalismo tiene que tener un sistema de responsabilidades efectivo y real. Te estoy señalando las reglas del juego. Te estoy señalando cuáles son los problemas en España para aplicar el TARP americano. Pero es que digo, es que si no funcionan las responsabilidades, entonces el liberalismo es cavernícola, es de amiguismo, no tiene ningún tipo de criterio. Evidentemente, el liberalismo necesita leyes claras la compensación, y que se cumplan. Y responsabilidades. Claro. Ahora, responsabilidades. Aquí han decidido todos que los bancos no podían quebrar. Lo han decidido Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Convergencia y Unión, PNV, lo ha decidido la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo ha decidido el Banco de España. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues decir, vale, ustedes han querido apelotonar estas cajas y montar 7 bancos sistémicos más que no pueden quebrar. Pues antes de que nos arruinemos todos, metiendo ahí el dinero para salvarlo porque no pueden quebrar, pues hombre, que los meta el FEF, que al menos tiene más dinero y más países respaldándolo, que van a hacer lo mismo. Es decir, eso sí, van a meterlo, se van a quedar las acciones, van a dirigir ellos la gestión de esas entidades y después se lo van a vender. Pero es que España no llega ahí, que no llegamos. Creo que estaremos de acuerdo en que políticamente la intervención de este fondo, el presidente del gobierno no la quiere, porque de facto es una intervención del Estado, que es lo que él quiere evitar. Él está intentando dar vueltas para que el dinero entre vía banco, para que entre al banco por vías distintas. A ver, pero para evitar Rajoy que ha el dicho Estado muy claro que él no quiere evitar. Que él no quiere que ni se hable de rescatar España. Por eso por eso digo que la buena noticia es que por primera vez la Comisión Europea está hablando de cambiar el régimen de ese fondo para que pueda ayudar directamente a entidades bancarias sin pasar por el Estado. Lo cual demuestra la gravedad del momento. El momento ese cambio es de una gravedad extrema. Y eso, en fin, no hay que engañarse con eso.
Vamos al teléfono. Recuerdo a todos ustedes, estamos hablando esta tarde ampliamente a partir de las palabras que nos llegan de Bruselas, medidas de ajuste, el proyecto de reforma de las pensiones para que la edad de jubilación sea más tardía y se avance cuanto antes mejor. También los impuestos, en este caso el IVA, privatizaciones, reforma laboral solo ha sido un paso. También se habla de educación, como que hay que cambiarla para que dé mejores resultados, y la crítica al sistema tributario, entre otras cosas. Por eso nosotros, aquí ya se ha dicho en la mesa varias veces, estamos en un momento muy delicado, en un momento en que España tiene que responder. Se lo piden así desde Bruselas y vamos a ver qué es lo que ustedes nos dicen también esta tarde. En Madrid, Candela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor Fuentes. Hola, buenas tardes, señor Fuentes y compañía. Muy bien, buenas tardes. Mire, yo quería decir algo. Mire, yo estoy con el corazón en un puño. Estamos todos, si están todos los españoles, como estoy yo, con el corazón en un puño. Pero yo vengo a decir algo. Creo que uno de los responsables de que hayan funcionado las cajas así y los bancos es el gobernador del Banco de España, porque consintió el gobernador del Banco de España con el carné del Partido Socialista, que no nos olvidemos. Este señor consintió que se fusionaran cajas que estaban arruinadas con cajas que marchaban muy bien. Y este señor se cayó, no dijo ni tío. Mire, este señor, si tiene que ir a la cárcel, que vaya. Si tiene que ir el señor Rato a la cárcel, que vaya. Si tiene que ir el señor Martínez ese de comisiones o de la UGT, y el señor otro Santín, porque esta mañana le han llamado la atención a un chico, un comunista, que ha dicho, muy farruco él, y le ha contestado, me parece que ha sido el señor de Guindos, dice, ustedes no tienen nada que hablar, dice, porque tienen ustedes ahí metido en Bankia uno que era de los que más cobraban en la caja. Miren ustedes, estamos hartos de que nos engañen. Los españoles ya no sé cómo decirle, queremos que nos hablen claro y que mire, tiene que ir a la cárcel, que vaya el señor Nacir Serra, ese que era de Caixa Cataluña. Si tiene que ir a la cárcel, que vaya el señor Moltó, ese de Caja Castilla-La Mancha. Es que aquí tienen que ir muchos a la cárcel, muchos tienen que callar. Y los dos partidos mayoritarios tienen mucho que callar. Desde luego los españoles, mire, si todos los españoles son como yo, le puedo garantizar que yo no he gastado por encima de mis posibilidades. Eso le puedo decir. Si me he quedado sin vacaciones, no he podido, me he quedado sin vacaciones. Y llevo con un coche 12 años. O sea, que aquí ha salido un informe esta mañana de Europa, diciendo que en el 2010 y en el 2011 los españoles fueron los que más gastaron en restaurantes, en chiringuitos, en cosas de esas. Pues yo no, oiga, eso habrán sido algunos españoles. Yo le puedo decir, por mí, que no. Pero que ya está bien, por favor, que solucionen. Ahora, también tengo esperanzas, porque he oído esta mañana, voy a decir qué periodista, Pilar Cernuda ha dicho, que le había dicho una amiga, mira, y digo, a ver si a esa amiga Dios la oye. La ha dicho, dice, mira, es una época que nos toca vivir. Nos tocó vivir a nuestros abuelos una guerra, sería la Segunda Guerra Mundial. Dice, a nuestros padres la Guerra Civil Española, por desgracia. Dice, y ahora nos está tocando a nivel de Europa y sobre todo a los españoles la tercera guerra, que no es con tiros, es todo lo que está pasando. Pero yo lo que pido a los políticos, por favor, que se pongan todos a trabajar, a todos. No pidan siempre el sacrificio a los que menos pueden. Y que mire usted, que se corte esto y que nos den un momento de tranquilidad, por favor. Candela, gracias por su participación. Paquita, en Castellón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Adelante. A ver, yo creo que sería interesante que la gente analizara también un poco del tema de Bankia. El problema de Bankia, por ejemplo, ahora está todo el mundo cargando contra el presidente del Banco de España. Pero es que los bancos, todas las cajas, ahí había una cantidad de narcos de la política, tanto de los de izquierda como de la derecha metidos, y han utilizado las cajas para financiarse sus chiringuitos privados, para forrarse sus queridas, sus novias, sus amistades, todo el rollo. Yo vivo en Castellón y conozco todo el tema del aeropuerto de Castellón, etcétera, etcétera. Ese aeropuerto no se hizo con la intencionalidad de que
volaran aviones, sino para que se pasearan las lagartijas. O sea, ahí no van a volar aviones nunca. Pero hubo gente que ahí se ha forrado con el tema este. ¿Quién financió el aeropuerto Castellón? Las cajas. Entonces, si ahora el señor Fernández Ordóñez sale a la palestra y explica la verdad... Ha dicho que no iba a hablar. No quiere nadie que hable. Que ha dicho que no iba a hablar, que no quería hablar, que no... No, señor Fernández, tengo entendido... Él quiere. Pero que alguien le ha dicho no que le dejan. Claro. Le han recomendado. Es que claro, cuando alguien dice esto, también tela, porque dice, yo quiero hablar, pero dicen que no hable. En el lenguaje que empleaba nuestra interlocutora le han recomendado con el gato así. Y le han dicho, mejor no hables. Paquita, gracias por su llamada. Es que aquí todo el mundo tiene... Es una nota curiosa esa. Vamos a ver, todo esto que está ocurriendo va a tener consecuencias muy graves, pero no solo en la economía. Va a tener consecuencias en todos los órdenes. Sí. La gente está indignada, pero no indignada de salir a la calle. Enfadada, está indignada, digamos, en estado químicamente puro. Porque esto no puede ser. No puede ser que haya que hacer frente al rescate, al pago, que como bien se ha dicho aquí, no solo es importante primero que haya quien esté en condiciones de favorecerlo, sino que además y después, sea cual sea el procedimiento, tendremos todos que afrontarlo, nosotros y nuestros hijos, sin que a cambio, por lo menos, se nos explique exactamente qué es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido en Bankia, pero como muy bien decía Candela, creo que se llamaba, en la Caja de Castilla-La Mancha, en la Caja del Mediterráneo, en las cajas gallegas, en Caixa Cataluña, en fin, en todos estos lugares donde la clase política, algunos miembros de la clase política, han campado por sus respetos, ¿no? Pues como tarde mucho va a prescribir esto, ¿eh? No. Como tarde mucho la Fiscalía en moverse, va a acabar prescribiendo. Antes, un comunicante, creo que ha sido el primero, Juan Manuel, nos hablaba desde Marbella, que tú le has dicho, es que esto exactamente no es de lo que estamos hablando. Él se refería... Sí tiene que ver, Carlos, tiene mucho que ver. Tiene que ver porque esto va a ser también una consecuencia. El punto final, desde la... iba a decir desde la impunidad. No, desde la convicción de que eso es lo normal. ¿Por qué? Porque se ha hecho siempre. Porque se ha hecho Ricardo, siempre. Pero apuntemos al problema, porque si no... No es solo ese, evidentemente. No, hombre, es que si no es muy fácil, digamos, empezar a... porque encontraremos miles de cosas sospechosas pero también, y tal. Juan Carlos. Pero yo apuntaría al problema... vamos a ver, si me permitís, y luego pues decid lo que queráis, pero aquí hay en el fondo de esta crisis está la falta de credibilidad de las cuentas de una serie de entidades financieras, por no decir todas. Bueno, la falta de la credibilidad, de esa credibilidad, era tan grande que todo el mundo sabía, y sabe todavía, que el balance no se corresponde con nada que realmente esté en los activos. ¿Y por qué ha sido eso posible, Juan Que las cuentas de resultados... Fijaos, Bankia, que decía que había tenido beneficios y unas pérdidas descomunales. ¿Por qué ha sido posible? Pero yo más que al por qué voy... No, ha sido posible porque ahora voy a eso. Claro. Como nadie se creía las cuentas y los primeros que no se creían las cuentas de los bancos eran los propios bancos, los bancos no se dejaban dinero entre sí, ni se lo dejan. ¿Y eso qué ha provocado? Que los bancos no puedan dedicar sus recursos a financiar a las familias que han de comprar algo, a las empresas que tienen que montar un negocio o que ampliar un negocio o que exportar. Y porque compran deuda pública, con lo cual están contaminándose entre ellos. Compran deuda pública. ¿Y qué pasa cuando compran deuda pública? Al comprar deuda pública, que ahí ya lo tienen tranquilo el dinero, al comprar deuda pública el dinero no va a la sociedad que lo necesita. Y el Estado, en una retroalimentación perversa, cada vez va a emitir más deuda pública porque tiene que arreglar el sarao de esos bancos sin credibilidad y además tiene que hacer frente a las consecuencias de la crisis en forma, por ejemplo, de más prestaciones de desempleo o en forma de muchísimas otras cosas. Sí. Es decir, cada vez más deuda pública y los bancos cada vez fiándose menos. Eso no, pero yo ahora pregunto, y aquí acabo. Si los balances mienten y mentían, ¿quién era el responsable de supervisar la solvencia? El Banco Regulador, el Banco de Muy España. Bien.
¿Quién tenía la alta inspección de los bancos? Sí, pero no solo, el Banco de España. Pero perdonar, no solo, Acabo. No solo, Perdona. El que hacía el balance también tiene... El más... Hombre, por supuesto, pero el Estado, no la empresa, no. El Estado tiene una institución cuya función primordial es supervisar la solvencia de las entidades, inspeccionarlas para ver si se corresponden con la verdad en sus libros y Juan Carlos, con inspecciones in situ. Permanentemente, lo dices tú, inspecciones in situ, Inspectores in situ, Y acabo. 24 horas al día, ¿Quién era el encargado y quién es de velar por la transparencia del mercado? La Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyo presidente se acaba de plantar en el Congreso diciendo que menos mal que gracias a cómo él permitió y canalizó la salida al mercado de Bankia, solo se ha perdido lo que se ha perdido. Claro. Salió hace 4 días a 3,5 la acción y ahora vale 1. Juan Carlos Nacional del Mercado de Valores, que no suspende de cotización a Bankia en el momento en el que se produce el follón, que bajan sus acciones un 28%, que 2 horas después suben un 14% y que en ese lapso de tiempo unos cuantos han ganado mucho dinero. Que permite que salgan a bolsa entidades que no cumplen la ley porque no han aportado los libros de los últimos 3 años. Eso no lo aporta Bankia, eso no lo aportó en su momento Terra, porque aquí ya hemos vivido cosas de estas antes, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores resulta que está ahí, nadie se acuerda de su presidente, pero el pelotazo el pelotazo, es que aquí no hay ni pelotazo, aquí solo hay perjudicados. Entonces, los perjudicados le pueden dar las gracias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y toda la falta de credibilidad del sistema le puede dar las gracias a una alta inspección y a una supervisión máxima de solvencia que no ha cumplido con su papel. Por lo tanto, este tiene la culpa. Y después viene la ristra de chorizos que desde sus puestos en consejos de administración han metido a sus amigos a hacer 50 aeropuertos. Ramón, te voy a dar la palabra ahora después de las llamadas de teléfono. Vámonos hasta Valencia. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante desde Valencia. Bueno, primero quiero hacer que esto no se coja como una valoración política de la época que estoy hablando. Yo he sido del Consejo de Administración de Bancaja, cuando era Bancaja y Monte de Piedad, etcétera. Era como representante de los impositores, de algunos impositores. Y entonces nosotros, cuando íbamos al consejo, a la reunión, no cobrábamos ni un duro. Incluso la Coca-Cola nos las teníamos que sacar de la máquina. Perdone, ahora que dice esto, para Sonia, es que ahora me ha hecho acordaros de la Coca-Cola, sacarle de la máquina la Coca-Cola a Ramón del número 1, que hay que ir allí a buscarla. Para que llegue aquí hay 25 la Coca-Cola. Sonia, por favor, adelante. Vale. Siga, perdone. Continúo. Bien, vino la democracia, vino las elecciones y entonces salieron los representantes de los partidos y los sindicatos. Y entonces nosotros, que no cobrábamos ni un duro, y las obras que hacían eran sociales y muy rigurosamente tenía que ser un aspecto social o beneficioso para la ciudad, entonces vienen los partidos, viene la época esta, y nosotros nos defenetran. Y nosotros no cobrábamos ni un duro, y las primeras reuniones que ya hicieron los sindicatos, los partidos, etcétera, ya cobraban 10.000 pesetas por asistir a la reunión. Y nosotros, pues nada, nos quedamos fuera. Eso es ya el primer síntoma de el cariz que tomaba esto. Muy bien. Por otra parte, quiero decir que todo lo que se está haciendo, y hablando del capitalismo y tal, pues es que estamos dentro de un círculo que nosotros mismos no nos hemos dado cuenta. Porque si el ogro que nos está devorando está débil, ahora lo vamos a alimentar de nuevo. Ya no sé cuál será el final, pero es decir, que estamos dentro de un círculo de un capitalismo no ya salvaje, sino un capitalismo desorganizado y dilapidador. Pues ahí nos quedamos. Ramón, vale. Que tengo que seguir, que si no, le agradezco su llamada y también su testimonio. Francisco, en Sevilla, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Mire, me gustaría intervenir para simplificar un poco
bajo mi punto de vista, lo que está pasando en el país, ¿no? En primer lugar, desde que se permite, el Poder Judicial permite que según el gobierno que entre, nombre al que manda, pues eso es una forma de corrupción de los jueces. Que los periodistas, según en el periódico que trabajen, opinen de una forma o de otra, es una forma de corrupción de la clase periodística. Y que la Fiscalía no actúe de oficio cuando se dice que un partido político ha robado, el que sea, me da igual, y otro lo acusa, y no permita una comisión de investigación y no diga al fiscal, pero ¿usted quién es para no permitirlo? Yo le voy a hacer una investigación a usted. Si es verdad, usted vaya a la cárcel, y si es mentira, vaya a la cárcel la otra persona. Pero aquí lo que hay formado es un circo que no vamos a terminar nunca con él. Todos los debates de economía, todo me sobra, porque la verdadera economía es gastar algo menos de lo que se ingresa. Nada más. Lo demás sobra todo. Y que haya un poco de honradez. Muchas gracias. En directo 902040177. Un tema que creo que estamos abordando ustedes y nosotros desde un punto de vista muy formal. Me refiero a las formas del debate, pero yo creo que muy interesante para que todos vayamos pensando, porque yo por lo menos así lo hago, voy pensando lo que dicen ustedes y lo que dicen aquí en la mesa. Vamos a ver qué nos dice Ramón. La economía de la abuela tenía, yo estoy de acuerdo con eso, lo he dicho 1000 veces, ¿no? Si tienes 1000 y te gastas 900, pues tira siempre bien. No te podrás comprar un coche cada 6 meses y de esas cosas, pero tira bien en la vida. Eso es anti-keynesiano. Claro, ya lo sé. Pero a mí tampoco me gusta Milton Friedman y los Chicago Boys. O sea, creo que tampoco es la solución. O sea, cada uno tenemos una idea de estas cosas, ¿no? Pero mira, hay una cosa que me está gustando en general. Bueno, aparte que siempre es un placer compartir aquí este rato con estos amigos y compañeros. Yo voy a otros sitios también, donde comparto debates y veo a la gente y tal. Y a veces, muchas veces, coincido con políticos. Generalmente uno del PP y uno del PSOE. Normalmente. ¿Saben cuál es la solución para ellos de todos los males de este país? Que la culpa la tienes tú. Esto es lo que un día y otro, y una semana tras otra, y un debate tras otro, y un programa de televisión tras otro, y una tertulia en la radio tras otra, es lo que los ciudadanos están oyendo. Echarse la culpa el uno al otro, y tú más. Es que el Moltó era del PSOE, es que este le puso el PSOE, es que a este le ha puesto el PP, es que la culpa es del este. El caso es echarse las culpas uno a otro y no contarle a la gente lo que está pasando. Mire, le voy a leer del PP y del PSOE. Y hoy he venido didáctico y creo que es más importante que lo que yo pueda decir. José Luis Pego, Nova Caixa Galicia. Estuvo 9 meses, se llevó 18,5 millones de euros de indemnización y ha habido que ayudarles con 3.600 millones de dinero nuestro. 2 millones de euros mensuales. María Dolores Amorós, de Caja del Mediterráneo, estuvo 10 meses. Se llevó 600.000 euros de sueldo y pedía 10 millones de indemnización y ha habido que ayudarles con 5.800 millones. Ricardo Pagés, creo que era, ¿no? Pagés, de Caixa Penedés, 11 millones. 11 millones y 3 millones y 9 millones más que quiso repartir entre 3 amiguetes. Hubo que prestarles 916 millones. Adolf Todó, Cataluña Caixa. En el 2008 estaba en Narcís Serra, por cierto. 8,1 millones se llevó indemnización y hubo que prestarles 2.968 millones. Blesa, cada uno le ha puesto uno, de uno y del otro y de más allá, Blesa, 2,8 millones y quería repartirse 25 kilos con los amiguetes y ha habido que meterles ahora, esto es lo que estamos hablando, 23.000 millones de euros. Pero él se fue con eso. Y por último, el tal Domingo Parra, de Bancaja, que se fue con 7,1 millones, cuando su jefe era José Luis Oliva, del que no sabemos lo que se llevó. ¿Qué le parece a usted? Pues me ha parecido muy interesante. Lo digo porque aquí están todos. Te aplaudo porque es una explicación que me gusta mucho. Aquí están todos. Basta hacer la enumeración. Los podemos poner aquí, a cada uno su sigla. No, porque eso es una foto. Esto es lo que ha pasado. Una foto aquí. de lo que ha pasado con las cajas de ahorro. Eso es lo que ha pasado aquí. Y esto es lo que la gente, por eso la gente, claro, la gente se la amontona en los muñecos, porque oyen muchas cosas. Y el internet, y los 400.000 políticos, y el divar, y el tal, la gente tiene un follón, pero fundamentalmente porque están agobiados. Pero hay una cosa que es la verdad. Y esto no quieren decir, la razón por la que ni PP ni PSOE están de verdad diciendo que venga aquí a hablar el señor este y tal, porque uno... Es porque alguien va a contar esto en algún sitio. Alguien va a hablar de esto en sede parlamentaria y se va a registrar en las actas para siempre.
Pero es que y no van a tener que y de 400 casos más. Y de 400, exacto. Por eso, todas las inversiones fallidas que se han hecho han sido aprobadas en un consejo de administración donde habían personas con nombres y apellidos pues por eso mismo. que han dicho si al aeropuerto si a la carretera esta, si a la B este. Mira, lo que no se puede hacer, y yo entiendo el pensamiento, sin ser liberal, y ves que uno keynesiano, el otro de los Chicago Boys y tal, yo lo que no creo son los ultras, no creo en el que se pueda ser ahora marxista, pero tampoco creo que va a ser ultraliberal. Pero yo cuando digo esto, le estoy mandando un mensaje a los ciudadanos, porque cuando aparece un ultraliberal en cualquier sitio, ¿sabe lo que le dice? Le echa la culpa a los ciudadanos. Porque usted se ha gastado el dinero que no tenía. Porque usted se compró una casa para... O sea, pretenden ahora que un ciudadano, que después de 35 o 40 años trabajando, un día el del banco le dijo, mira, por primera vez en tu vida tienes la posibilidad de ganar algo. Por primera vez en tu vida tienes la posibilidad de comprarte esta casita por 150.000 euros que vale 300.000. Y el año que viene la vendes, tienes 150.000 y vas a vivirte. Sí. Madre. Sí. Y ahora le echan la culpa a ese. Ahora dicen que era un avaricioso. Aquí tenemos uno cortito, así más cortito que la nómina, que es el único que habla cuando viene. Dice, si le echa la culpa al otro. Y va y le echa la culpa. No es que fue un ambicioso. Usted va a llamar ambicioso a un señor que ha entrado en el banco donde ha estado metiendo la pasta durante 15 o 20 años. Pero y llega ese señor que conoce. Y llega ese señor allí y le dice, oye, mira, fíjate, si compras esto que lo tenemos nosotros una promoción, te va a costar 150.000, vas a pagar 350. Ramón, el problema, y le vas a echar la culpa a ese avaricioso. Ya lo sabemos. Es que manda narices, Ya lo sabemos, pero narices, todo esto exige que se abran las ventanas y se explique exactamente. Pues ¿cómo estará de mal la cosa, Ricardo? ¿Cómo estará de mal? A ver si consigo poder articular una frase. ¿Cómo estará de mal el panorama que en la Comisión de Economía del Congreso han decidido que eso va a la subcomisión que se organizó con ocasión del escándalo de la Caja de Castilla-La Mancha, porque esa comisión, que no es de investigación, es donde, digamos que, coinciden responsables, gobernantes y administradores para explicar desde su punto de vista qué es lo que ha pasado, a puerta cerrada. Oiga, que los ciudadanos de este país no han tenido o no tienen o no tendrán que hacer frente a los dispendios que se deriva de todo eso a puerta cerrada, sino a cara descubierta. Antes hablabais de Bankia y de los desmanes y de las indemnizaciones, pero es que, además de eso, hay otras muchas cosas. Se han construido 4 torres espectaculares al cabo del Paseo de la Castellana de Madrid, que son una auténtica maravilla. Han costado aproximadamente cada una de ellas entre 200 y 250 millones de euros. Repsol adquirió la primera, la que está más en... Torre Zafiro... La de Norman Foster. Sí, la de Norman Foster. Muy bien. Le costó eso. Pues al cabo de 10 minutos vino el señor Blesa, todavía no existía Bankia, era Caja Madrid, y les dio 850 millones de euros por la torre. 850, porque con esas 2 que tienen en la Castellana, así inclinaditas, parece que no tenía suficiente o que no le parecía lo suficientemente representativo. Claro, me imagino que la gente de Repsol se debe estar todavía... ¿Sabe usted dónde se hicieron esas torres, no? En lo que era la ciudad deportiva de Madrid. Sí, de Madrid. Y le voy a decir una cosa, un dato más. En ese momento cuando se terminaron, se sacó pecho porque se habían dado hasta 100 licencias más para levantar 100 torres así en la ciudad de Madrid, en esa área. Se quiere hacer un downtown al estilo de tal. Levantar torres no es malo. Claro. Es muy bueno. Tener dinero para levantarlo. Lo que no se entiende es que Blesa pague 800 millones a quien acaba de pagar 250. Efectivamente. Pues además, una cosita solo. Antes decía Ramón, y es verdad que la tónica política ha sido desde hace mucho tiempo, y tú más. Digo, qué grave será el asunto ahora. Que no lo dicen, en este momento no lo dicen. Con ese asunto. En este momento no lo dicen. Lo que le dicen al gobernador es que no diga nada. Es otro indicio más. Pero ahí la gente está pasando agonía, estos señores que he dado sus nombres. Y me gustaría Guárdalo esto para poner una después, foto de cada uno. Aquí.
Wanted. Una fotito, sí. No, para que vayan por la calle y tengan como mínimo que teñirse el pelo y dejarse bigote. Bueno, pues tú esto primero guárdalo para el programa que hacemos ahora después para el resto de Cataluña y después me lo vas a dar, que lo vamos a poner en la foto para mañana. A ver, ¿qué pone aquí? Jacinto, Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Yo lo que quería decir, que más que decir por qué no nos dicen lo que tenemos que hacer, yo voy a decir por qué no nos dicen lo que no tenemos que hacer. En primer lugar, no hacer ni recortes sociales, ni reforma laboral y no inyectar ya dinero a los narcotraficantes de la banca, porque son narcotraficantes, porque se les puede considerar de eso, que han utilizado a la gente con darles créditos, luego les han quitado viviendas y les han explotado, y lo que hay que hacer ya es darles un latigazo de una vez por todas y que dejen de explotar a la gente, y más dinero a la banca, y eso es lo que hay que cortar ya, y al mercado financiero, ya de una puta vez. Y perdón por la expresión, ya que estamos hartos de ser siempre lo mismo los que pagamos. Aquí el señor Rato sale libre y borondo, pum, después de que ha dejado Bankia como ha dejado, y ahora tenemos que pagarlo y nadie dice nada. Y aquí lo pagamos todos los españoles, y venga, y a nosotros nos recortan en sanidad, en educación, y venga, ya está bien, hombre. Lo que tiene que hacer la gente es salir a la calle y movilizarse. Jacinto, gracias. Muchas gracias. Desde Madrid a Sevilla. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Adelante desde Sevilla. ¿Qué tal? Bien. Pues quería, al hilo de lo que se está comentando, si os pensáis un poco, estamos verticalizando, ¿no? Un poco, ¿no? Estamos verticalizando en sintomatología, es decir, sintomatología de no funciona la banca, no funciona adecuadamente los servicios públicos, es decir, si nos dejamos de los síntomas, quizás la enfermedad es algo más amplio, ¿no? Que es lo que yo quería aportar, ¿no? O intentar aportar, ¿no? En el año 78 los españoles nos dimos la gran conquista de la democracia y hubo que hacer ciertas, tareas o ciertas formas de funcionar para que todo el mundo tuviéramos sitio aquí, ¿no? Yo les planteo que realmente la ciudadanía es la que teníamos que tomar la rienda aquí, o sea, es decir, un ciudadano, ¿qué posibilidades tiene reales en la democracia que nos hemos dado de poner una demanda y de exigir las cuentas públicas de cualquier ayuntamiento, de poner una querella por lo penal o por lo civil contra un diputado que malgasta, contra todas estas desfachatez que no nos merecemos? Todas, las tiene todas. Otra cosa es que se la admitan a trámite, pero... Ese es el tema. O sea, yo, por ejemplo, soy informático y trabajo en el sector aeronáutico, ¿no? En esta tierra mariana que en fin, estamos aquí soportando 30 años de nodo, como digo yo. Pues el asunto está en que mi empresa necesita 130 millones de euros para poder facturar 2.000 y mantener 3.000 puestos de trabajo. Con esta situación, simplemente aquí hay que poner pie en pared, vamos, o sea, esto así no puede seguir. O sea, y mi voto vale la mitad que el de un vasco. Esto es una realidad. Pues con esa realidad nos quedamos. Gracias por su intervención. Hemos hablado toda la tarde de unas cifras de economía, de bancos, a partir de una noticia. Y vamos a cerrar este programa porque además me viene muy bien. Lo dije ayer que lo haría, pero sin querer me viene muy bien. Mariló, de La Mañana de la Primera, que conoce muy bien Ramón, dedicó... es Anne Bancroft. Sí, dedicó ayer en el cierre de su programa esos minutos de reflexión a San Francisco de Asís y lo relacionó muy bien con la pobreza. Nos encantó y yo quiero compartirlo con todos ustedes. Nada, es un par de minutos, pero fíjense bien lo que hay ahí en ese reportaje. Vamos a dedicar el cierre a San Francisco de Asís. Aquí lo tienen, ¿vale? San Francisco, les voy a contar la historia. Era un hombre rico y además era hijo de un mercader con muchísimo dinero. Pero bueno, ya había recibido la llamada de la providencia y llevaba un tiempo en que estaba distinto, ¿no? Vivía callado, pero estaba en paz. Y sus amigos lo notaron, se preocuparon por él y un día le preguntaron: ¿es que te vas a casar? Y él le respondió: pues sí, habéis acertado, me voy a casar, pero con una mujer maravillosa, hermosísima, la mejor que habéis visto en vuestra vida. Se refería a la pobreza. San Francisco se casó con la pobreza, vivió con ella hasta el final de sus días y le fue fiel hasta su muerte.
Bueno, el santo no volvió a vestir nunca más un traje rico, pero fíjense que 8 siglos después sigue brillando ante nosotros por su ejemplo, porque predicó amor y humildad y tuvo la valentía de vivir con amor y humildad. Exactamente, lo predicó y vivió con ello. Y eso vale más que todo el oro del mundo. Yo creo que conocer la vida de San Francisco de Asís es... Unos lo pueden interpretar de una forma u otra, pero al final de cuentas es cultura y todo es para bien. San Francisco, el esposo de la pobreza, fue el más rico de los hombres, sin duda alguna. Así que, Padre Fuentes, a usted y a todos sus colegas del convento, salud y suerte. Con esa imagen de la Basílica de San Francisco en Asís, la verdad es que muy agradecido a Televisión Española, a La Mañana y a Mariló en este caso, porque me hizo una promesa en una intervención que hice en el programa por otras cuestiones y yo le dije, no, algún día cuando haga la reflexión, hazla sobre San Francisco, y al día siguiente la hizo. Y es verdad que nosotros en el convento siempre en ese momento tenemos la primera, tomamos café porque inmediatamente después viene el informativo y nos quedamos así como diciendo, muchas gracias de verdad por ese apunte de San Francisco de Asís, que creo que está hecho con una elegancia que nunca nadie... Vamos, a mí me ha encantado. O sea, por mucho que uno quisiera explicarlo, no lo haría. Yo si no fuera por lo de la castidad, me hacía del club este. Es tremendo. Juan Carlos, tú tranquilo, no te pongas nervioso. Además, tal como lo ha explicado Mariló, es que estoy a punto de tomar los hábitos. Qué guapa es y qué inteligente, qué buena profesional. Se parece a la Anne Bancroft de cuando ya hizo el graduado. Es elegante, muy elegante. Pero es guapa, es más guapa. Una gran presentación. Mira que la queremos todos. Juan Carlos Girauta, muchas gracias. Ramón, muchas gracias. Ricardo, mañana te espero, Ramón. Ricardo Fernández Deo, muchas gracias. Y Albert Boada, muchas gracias. Espero que les haya gustado el programa. Mañana volvemos, es el último día del mes de mayo. Y como siempre a las 5 estaremos aquí. Yo sé que ustedes van a venir también. Muchas gracias una tarde más, de verdad, de corazón. Cada vez somos más y cada vez la gente participa más. Y este fue siempre nuestro objetivo desde el primer programa, que pudiéramos dialogar entre nosotros. Algunos de una manera, otros de otra, pero siempre dialogar. Hasta mañana a las 5. Buenas tardes.